el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Que el Señor les bendiga de gran manera. Bueno, estamos en un momento muy especial, muy lindo. Y es el momento en que vamos a compartir esta hermosa palabra. Y hoy día vamos a estar viendo y compartiendo la palabra en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 13, ¿sí? Vamos a estar compartiendo la hermosa palabra de Dios. Tenemos a la pastora Carmen Santiago Padilla, allí primera en la lista, y 254 personas más que están conectadas. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a estar leyendo entonces primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Padre bendito, te pido que en este momento estés alumbrando mi entendimiento, Señor. Que me estés ayudando, Señor, a poder comentar tu palabra, Señor, con entendimiento, con denuedo, Padre. Ayúdame, Señor, y bendíceme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra, esta porción bíblica comienza diciendo así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tenemos que tener en cuenta que muchos comentarios llegaban siempre a Pablo, a donde él se encontraba. De una forma u otra le llegaban los comentarios. Entonces, sabiendo lo que estaba sucediendo, el apóstol Pablo escribía las cartas inspirado en el Espíritu Santo y entendiendo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Entonces, vamos a ver que muchas veces Pablo dice, digo yo, no al Señor, o esto lo digo como un consejo, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos que entender que la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy especial, muy buena espiritualmente. Estaban muy ubicados, muy bien ubicados los hermanos de Tesalónica. Y eran muy espirituales. Y bueno, tenían una de las preguntas, seguramente por lo que vemos acá en el versículo 13, ¿qué pasa con aquellos que se mueren antes de que venga el Señor? Podemos ver también nosotros y pensar, ¿qué pasó con aquellos que nosotros hemos conocido o uno de nuestros parientes que murieron? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué sucede? Siempre hay preguntas que nosotros tenemos y siempre la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. No la vamos a encontrar en otro lugar. Puede que hayan personas que saben muchísimo, pero que nos van a ayudar a entender mejor la palabra, a discernirla. Pero siempre el manual de vida que tenemos nosotros es en la palabra de Dios. Y a ella siempre debemos recurrir cuando nosotros tenemos dudas, cuando tenemos problemas, o
cuando tenemos que aconsejar a alguien, si es posible mostrarle a través de la palabra, de enseñarles las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, en estas preguntas que le hacían a Pablo, él contesta y dice, bueno, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando estaba hablando de los que duermen, significa de los que la idea de ellos era que Jesucristo venía en el momento, como Pablo, en el momento que ellos estaban en esa época y que tenían que esperarlo al Señor. Y los que estaban vivos, pero ¿qué pasa? ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué pasa con aquellos que que ya habían muerto y ellos esperando al Señor en ese tiempo? Y decía, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? Tenían dudas, querían saber. Hoy pensamos también qué sucedió con algunos de nuestros familiares o conocidos. ¿Dónde estarán ellos? ¿Sí? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Se habrán convertido? ¿Habrán ido a la presencia de Dios? ¿Qué habrá sucedido? Y siempre tenemos la duda. Hay veces que nosotros podemos dar testimonio de personas que murieron y podemos decir, sí, murió en el Señor o está durmiendo en el Señor, porque sabemos que la vida que tuvo esa persona era realmente como el Señor quería que viviéramos. Otros viven conforme a la idea que tienen de vivir. Entonces, le estaba diciendo Pablo, ustedes no tienen que ignorar estas cosas, ¿sí? Acerca de los que ya murieron, ¿sí? Pensando siempre Pablo que en ese momento iba a venir, o en ese tiempo iba a venir Cristo. No sabían el día, pero pensaban que en su siglo en que vivían iba a venir el Señor. La duda era, bueno, ¿y qué pasa con los que murieron? Dice, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Entonces le estaba informando Pablo para que no tuvieran la tristeza como aquellos que no tienen esperanza. ¿Y cuáles son los que no tienen esperanza? Aquellos que o nunca conocieron a Cristo porque no quisieron conocerlo, porque el Señor llama a todos, ¿sí? Y cada uno, conforme a sus ideas, a la forma que se crió, a la forma que lo crearon, a la forma que lo educaron espiritualmente, es como las personas reaccionan. Si vamos a China, por ejemplo, vamos a ver que los chinos tienen su forma y vida espiritual, con sus ritos y todas sus cosas. Si vemos a los judíos, también tienen su forma de vivir y de actuar y de orar y acercarse a Dios. Y también hay otros que en vez de buscar la presencia de Dios y buscar aprender más de Dios, están para el lado de Satanás y siguiendo las órdenes de Satanás, como un día nosotros también seguíamos las órdenes de Satanás. Ahora, acá dice el Señor, a través de lo que Pablo está escribiendo, que hay conceptos que nosotros tenemos que entender y conocer acerca de los que
están durmiendo, para que no tengan tristeza, ¿sí? Para que no piensen que ya no van a estar con Jesucristo. Es como hoy día, cada día va pasando, cada día va sucediendo cosas diferentes. Y de repente uno se puede ir con el Señor. Ahora, para aquellos que se quedan, sí, debe haber una alegría en su corazón de que el que se murió, si lo conoce a uno y sabe que ha estado en el Evangelio, predicando la palabra, y ha estado aferrado a Cristo espiritualmente como debemos estar, entonces las personas van a decir, bueno, tal persona la conocí, predicaba el Evangelio, estaba aferrado al Señor, y sé que él está durmiendo en el Señor. Ahora, nosotros a veces no podemos decir, o que uno de aquellos parientes que teníamos antes, no los que tenemos ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que todos nuestros familiares están convertidos. Y como siempre digo, están aferrados al Señor. Unos trabajan para el Señor de una forma, otros de otra, otros predican, otros aconsejan, otros enseñan la palabra de una u otra forma. Eso es lo lindo, que sabemos que por lo menos los que nos rodean a nosotros, a nuestros familiares, sabemos que ellos están aferrados al Señor de una forma u otra. Walter Hernández, que Dios le bendiga. Si mal no recuerdo, fui yo quien los casó, ¿verdad? Y si estoy equivocado, dígame. Bueno, Dios le bendiga, mi hermano. Y como les digo, uno tiene que tener una esperanza y no estar triste, ¿sí? Como los otros que no tienen esperanza. Porque, lamentablemente, según lo que hagamos, gracias, mi hermano Walter Hernández, Dios les bendiga. A los que no tienen esperanza, ¿quiénes son? Aquellos que no han estado en el Señor, o si han estado, han ido a lo mejor un tiempo creyendo que solamente con decir sí a Cristo un día y a ir un tiempito, con eso ya se ha salvado. Y lamentablemente no es así. Nosotros siempre tenemos que trabajar con nuestra vida, con nuestra parte espiritual de nuestra vida, ¿sí? La parte carnal siempre va a estar tratando de dominarnos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Pero si no estamos en la carne y nos dedicamos más a lo espiritual, vamos a estar más aferrados al Señor y vamos a entender más, y los misterios que hay para algunos, para cada uno de aquellos que están aferrados al Señor, van a tener la sabiduría para que después que Dios le dé la sabiduría, ya no sea un misterio. Bueno, para ellos era un misterio en ese tiempo, porque eran los primeros cristianos, guiados por los apóstoles, que no sabían cómo actuar. Y si ustedes miran, la palabra en Tesalonicenses, Dios bendiga a Madeleine Leiva Otero, a usted y a toda su familia. Si ustedes miran las cartas a los tesalonicenses o a la iglesia de Tesalónica, gracias mi hermana
igualmente, hermana Otero. Si ustedes miran, la primera y la segunda carta, cuando se estudia estas cartas se llaman escatológicas. ¿Por qué? Porque hablan de la venida de Cristo, ¿sí? Hablan de la segunda venida de Cristo, la cual nosotros estamos, gracias mi hermana, la cual nosotros esperamos al Señor, ¿sí? Y bueno, entiendo que muchas veces para las personas puede ser a veces complicado entender las cosas, pero eso es al principio, y cuando no estudiamos y no escuchamos la palabra de Dios y no escuchamos a veces los comentarios de otras personas, puede que nos equivoquemos. Entonces nos toca a nosotros siempre lo que se llama escudriñar las Escrituras, ¿sí? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos que profundizar más si queremos enseñar la palabra de Dios a otros, o sea, transmitirla a otros, lo que Dios nos reveló a nosotros. Debemos tener siempre en nuestro corazón el escudriñar las Escrituras, ¿sí? Para poder entenderla y dar una mejor explicación para que para otros sea más fácil. Entonces, el problema estaba con aquellos que se morían en el tiempo de Pablo y decían, bueno, ¿qué va a suceder con ellos? Ya murieron, Cristo no vino y nosotros estamos vivos. Entonces, el apóstol Pablo le dice, no se pongan tristes, como aquellas personas que no tienen esperanza, que cuáles son las que no tienen esperanza, las que no han recibido a Jesucristo, y no solamente que no lo han recibido, sino que cuando se les ha presentado a Jesucristo en sus vidas, no lo han querido aceptar. Entonces esas personas ya no tienen esperanza. Ya no hay esperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al decir no a Cristo han dicho no al Espíritu Santo y lo han insultado al Espíritu Santo. Entonces, dice el Padre que si insultan al Espíritu Santo, no les va a ser perdonado, ni ahora ni en el futuro. ¿Sí? Entonces, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está usando un término durmiendo para que nosotros entendamos que no es una muerte espiritual, sino que está hablando de una muerte física, ¿sí? Donde debemos entender que en una muerte física el espíritu y el alma se separan del cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo va a la tierra y se convierte en tierra nuestro cuerpo, ¿sí? Dios nos hizo, ¿de dónde? De barro, ¿sí? Nos hizo de barro y le dio un soplo que es el aliento de vida al hombre, ¿sí? al primer, digamos, a Adán, ¿sí? Y a Eva. Entonces, de ahí en adelante, es así como hace Dios con todas las vidas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros morimos en el Señor, muere nuestra parte física, pero el alma y el espíritu nuestro van a la presencia de Dios. Entonces, allí las cosas cambian. Siempre y cuando hayan recibido a Jesucristo, van a dormir en el Señor. Yo siempre repito las cosas
para que las personas se ubiquen y no se olviden de los conceptos principales que tiene la palabra, para que entendamos que hay una esperanza para nosotros si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero dice, no nos pongamos tristes como aquellos que no lo han recibido a Jesucristo, ¿sí? Porque nosotros sí lo hemos recibido. Y dice, bueno, si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Jesucristo con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando que si realmente tenemos la fe que Jesucristo murió, resucitó, que su sangre nos da, tenemos el perdón de pecados, ¿sí? Y a través del sacrificio de Cristo entendemos que si lo hemos recibido como Señor y Salvador, entonces tenemos entrada a la gracia para podernos comunicar directamente con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la fe esa, entonces cuando Jesucristo venga, ¿sí?, los que estemos durmiendo, los que hayamos recibido a Cristo, vamos a resucitar en el día que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Sí? Él está diciendo Pablo, no es que yo lo diga, ¿sí?, sino son palabras que yo recibí de Jesucristo. Dice, bueno, por lo tanto, ¿sí?, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Está diciendo, bueno, por lo tanto, dice Pablo, yo digo esto, que son palabras del Señor, ¿sí? Y que nosotros, dice, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿sí? Entonces, nos está dando otra indicación más en palabras del Señor, el apóstol Pablo, diciendo, bueno, está diciendo, nosotros que estamos vivos en este momento, y él está diciendo, bueno, si viniera Jesucristo ya, nosotros que estamos vivos y los que están muertos, nosotros no le vamos a ganar a los que ya murieron para ir con el Señor. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Dice, nosotros no vamos a ir primero. Dice, porque, porque a los que no precederemos a los que durmieron en él, sino que, dice, porque él mismo, el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿sí? Tenemos que entender esto. A veces a lo mejor no se puede explicar al decir con voz de arcángel. Cuando uno estudia en el Instituto Teológico sobre lo que son los ángeles o angeología, podemos entender que hay diferentes categorías en los ángeles y también entre ellos están los arcángeles. Y uno de los arcángeles que nosotros conocemos es el arcángel Miguel. Ahora, hay dos categorías allí. La primera, la de los ángeles, es que un ángel puede derrotar a todo un ejército que le puedan presentar sin cansarse y los puede matar a todos, ¿sí? Ese es el poder
y la potencia que Dios ha depositado en los ángeles. ¿Sí? Y cuánto más será el poder y la potencia que Dios habrá dado al arcángel. Entonces está diciendo acá, con voz de arcángel, ¿sí? O sea, dice, con voz de mando, con voz de arcángel. O sea, realmente algo estruendoso en la tierra. Algo estruendoso en la tierra que va a cubrir toda la tierra, esa voz de ese arcángel, de la potencia que va a tener, dice, pero es la voz de el Señor. Acá dice bien, porque el Señor mismo, ¿sí? El Señor mismo, con una voz estruendosa, ¿sí? ¿Sí? Con voz de mando, como de arcángel, y con trompeta de Dios. Está hablando, para que entendamos el término, acá se está refiriendo al ejército, pero hay una diferencia. Acá está hablando, para que entendamos el término, está hablando de en el ejército, aquellos que han tenido oportunidad de estar en el ejército, como yo estuve también en el ejército, mi vida de adolescente, de los 14 a los 18, la pasé en el ejército estudiando, y bueno, ahí se va formando y aprende muchas cosas que afuera no se aprenden, entre ellos la disciplina, que te puede servir para tu vida, para conducirte o para obedecer órdenes de alguien superior. En el caso nuestro, en el Evangelio, tenemos a nuestro general de generales, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuántas veces el apóstol Pablo se refiere a aquellos que estamos militando en el ejército del Señor, de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que actuar. Y dice, para que tengan en cuenta algunos, o recordarles de que en la mañana en el ejército se comienza a tocar la trompeta, y esa trompeta significa que hay que levantarse. Aquellos que están durmiendo se tienen que levantar y alistarse, y tienen muy poco tiempo después del toque de la trompeta para estar vestidos completamente y lo que se llama firmes en una fila en la que se les indica a aquellos que están en el ejército. Entonces, sabemos que al toque de la trompeta, el soldado que está durmiendo se tiene que levantar y ponerse listo para las órdenes que le tengan que dar. Acá está hablando de la trompeta de Dios, ¿sí? Y con trompeta de Dios, dice. El Señor va a venir con voz de mando, con ese poder, como trompeta de Dios, diciendo al mundo entero, es hora que estén listos para que yo me los lleve, ¿sí? Pero no hay que esperar a la trompeta que suene para recién prepararnos para la venida de Cristo, sino que nuestra vida espiritual debe ser
todo el tiempo buscando la santificación, más allá de todos los pecados que cometemos, los errores que son pecados ante la presencia de Dios, cualquiera sea, siempre el pecado es pecado, no hay chico ni grande, siempre el pecado es pecado. Y debemos estar listos para la llamada del Señor, y cuando Él toque la trompeta, ya estar listos en la fila para que nos lleve el Señor. Nosotros, ¿cómo nos preparamos? Buscando la santidad siempre. Buscando la santidad siempre. Siempre buscando la santidad. Siempre tratando de que el enemigo no trabaje en nuestras vidas. Y a veces podemos estar distraídos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar listos para cuando suene la trompeta de Dios y que diga Jesucristo, ya está listo para llevar a su pueblo. Ahora dice la palabra, ¿y cómo va a ser Él? Porque hay muchas formas de las que las personas lo interpretan. Entre ellos, los tiempos en el cual el Señor va a venir. Están los que creen en la palabra, como dice acá, que primero el Señor llama a su pueblo antes de la tribulación, como está escrito en la palabra. Hay otros que dicen no, que viene en medio de la gran tribulación, ¿sí? Después, o sea que comienza la tribulación y los cristianos, según dicen algunos, van a estar 3 años y medio, ¿sí? Y después el Señor los arrebata. Y hay otros que dicen después de la gran tribulación. Pero cuando el Señor nos llama nos llama a servirle, a tener una comunión con Él, no nos llama para que suframos cosas que los inconversos sí van a sufrir. Nos llama a tener una comunión con Él, a que recibamos a Cristo como Señor y Salvador, para ser salvos de la ira. Cuando vemos en la palabra salvos de la ira de Dios, es para que no pasemos la gran tribulación como algunas personas lo dicen y lo predican. Hay personas que se dedican a predicar la palabra conforme a sus sentimientos, a lo que piensan, a lo que se les da la gana. Pero nosotros sabemos que la Biblia no es de interpretación privada. Quiere decir que puede haber personas que enseñen la palabra, pero que agreguen más conocimiento a lo que sabemos y no que nos desvíen a una doctrina errónea. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo hacemos para no desviarnos a una doctrina errónea? Teniendo conocimiento de la palabra. Y cuando se esté predicando la palabra, debe estar leyendo la palabra de Dios para saber si el que predica la palabra o comenta la palabra está diciendo lo que corresponde. ¿Sí? Entonces, el Señor manda que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. ¿Sí? Entonces, acá dice que cuando el Señor
llame con trompeta de Dios, dice bueno, Él va a descender del cielo. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber también, porque hay muchas personas que lo confunden. El Señor va a descender del cielo, pero ¿hasta dónde? ¿Sí? Hasta las nubes. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los muertos en Cristo, dice, van a resucitar primero, dice la palabra, ¿sí? Y en el 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿sí? Para recibir al Señor, ¿sí? Para recibir al Señor en el aire. Ahora, fíjense bien, las personas siempre dicen una cosa, dicen otra, pero acá dice que los muertos los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo, esos van a resucitar primero. Y después dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Primero resucitan los muertos y después los que estemos vivos nos vamos a ir juntos hasta las nubes, dice, hasta las nubes. El Señor baja del cielo hasta las nubes y ahí Él arrebata su iglesia. Hay muchas formas que a algunos no les gusta el arrebatamiento o el rapto, pero originalmente dice la palabra que es un arrebatamiento inmediato, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber oportunidad de pensar para nadie. Y ese es el problema. Hay personas que están muy confiadas, que conociendo la palabra y lo que Cristo manda y los mandamientos de Dios, conociendo todo eso, muchos hoy día permanecen en la parranda, en la fornicación, en el adulterio, en las drogas, en el alcoholismo, ¿sí? Y siguen viviendo la vida igual, como diciendo, bueno, de aquí que venga Cristo. Pero el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Si nosotros miramos la palabra y nos dejamos guiar, no dice no quiero decir que sea cierto, pero dice, por lo que yo entiendo, el 50% de los que están en la iglesia serán llevados. Porque dice, dos estarán en un molino y uno de ellos será llevado. Dos van a estar durmiendo y uno de ellos será llevado. Muchos están confiando que porque están caminando en una iglesia, piensan que ya son cristianos. Es como decir, bueno, una persona que duerme en un garaje, a donde se guardan los autos, ¿sí? Creen que si el auto, hay algunos que dicen, bueno, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Es como decir, bueno, el auto está en el garaje y algunos también se pueden convertir en auto porque están en un garaje, ¿sí? Y no es así.
Dios bendiga a María Elena González. Dios bendiga a usted y a toda su familia. Entonces, en el lugar que estemos no significa que hemos recibido a Cristo y que estamos convertidos y que permanecemos en el Señor. No quiere decir eso que vayamos a la iglesia, ¿sí? Que estemos en un garage y nos convertimos en auto, no. Que estamos en la iglesia nos convertimos cristianos, no. El haber recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, eso te hace un seguidor de Cristo. Y no uno que lo conoce y después se despide, sino uno que se convierte en seguidor de Cristo. ¿Y qué dice? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Entonces, dice bien clara la palabra acá. El Señor va a venir del cielo hasta las nubes. Y de allí el Señor nos arrebata inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos y nos va a llevar, ¿sí?, hasta las nubes, dice el Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿sí? Y así estaremos siempre. O sea, el Señor nos va a tomar y nos va a tomar para siempre. Por eso si ustedes ven una palabra y versículo que siempre me gusta tanto, donde dice, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Primero que nada, creer en Él. Creemos en Dios todos, pero no todos creen en Cristo. Y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, podríamos decirlo así. En la casa de mi Padre yo tengo muchos departamentos. Voy pues, dice el Señor, a preparar esos departamentos para que ustedes vivan allí. ¿Sí? Entonces, pero dice, no me voy a ir solamente, sino que voy a volver, ¿sí?, hasta las nubes. Y cuando esté allí, los voy a llevar, los voy a tomar, dice, conmigo, dice el Señor. Eso es San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice, los voy a tomar conmigo. Y a donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. O sea que siempre el Señor nos está dando y alentando para que tengamos una esperanza. Los que no reciben a Cristo no tienen esperanza. Pero los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador tienen una esperanza. Y tienen una esperanza que Jesucristo nos va a tomar, nos va a llevar a esos departamentos que tiene preparado para nosotros, para que nosotros estemos con Él. Así que, y estaremos, dice, siempre con el Señor, ¿sí? Y el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A María Elena González, Dios la bendiga, y a usted y a toda su familia, ¿sí? Estas palabras dice el Señor que nosotros estemos alentándonos siempre y diciendo, mirá, Cristo viene, prepárate, está listo, porque cuando Él venga y nos llame a las nubes, debes estar preparado o preparada para que el Señor pueda llevarnos, ¿sí? Preparados espiritualmente, buscando la santidad, ¿sí?
el apóstol Pablo en una oportunidad en la palabra dice, por ahora vemos al Señor oscuramente como por espejo. Él dice, ¿por qué dice oscuramente como por espejo? Porque los espejos antes eran de bronce pulido o bronce bruñido, ¿sí? Y claro, las figuras se veían deformadas. Entonces, en una forma no muy clara, dice, vemos al Señor ahora, pero un día le veremos cara a cara. Y acá está diciendo Pablo, bueno, un día vamos a estar viéndole cara a cara. Y se imaginan a Jesucristo viniendo a la morada que Él nos preparó y que digan, bueno, es hora de que vayamos a orar, a compartir, ¿sí? Ahora, fíjense bien una cosa, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Si nosotros queremos ver a nuestros parientes que hoy tenemos en la tierra, entonces nosotros tenemos que alentarlos con esta palabra para que un día también podamos estar con ellos en las moradas que el Señor nos está preparando. Alentarlos y decirle, Jesucristo tiene un departamento para vos, una morada. Hoy día estás padeciendo necesidad, no tenés hogar donde vivir, tenés que alquilar o tenés que pedir prestado, o te están dando un refugio, pero debes alentar a esa persona diciéndole, un día, si crees en el Señor y lo esperás en santidad, un día vas a tener tu propia morada. ¿Sí? Tu propia morada. Ya no vas a tener necesidad, porque el Señor, con mucho amor, con mucha bendición, te va a tener allí. Dice Dios, yo no tengo planes malos para ustedes. Yo tengo planes buenos para ustedes. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, cosas buenas. Hermanos y hermanas, esperen al Señor en santidad. Eso es lo que Dios quiere. Que Dios les bendiga y que nos podamos encontrar, si estamos vivos, el próximo martes. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir conmigo, a la pastora, a Leiva Otero, a María Elena González y a todos los que han estado conectados. Que Dios les bendiga.